En plena Hoya de Buñol, en Valencia, España, cada otoño se celebra el Trail de Buñol, un evento con 3 modalidades. La carrera larga de 21 kilómetros, el sprint trail de unos 12,5 con 530 metros positivos y una caminata de 8 kilómetros para quienes prefieren disfrutar del entorno a otro ritmo. Buñol sorprende, no solo por su famosa tomatina, sino por sus montañas, su senda y su gente. Hoy vamos a correr juntos el sprint trail de Buñol de 2025. ¿Me acompañas en esta nueva aventura? Kilómetro 1 de carrera y ya hemos salido del pueblo. El recorrido es sencillo y explosivo. Una subida, una bajada, otra subida y de vuelta al punto de partida. Kilómetro casi 2 de carrera. Vamos subiendo en fila. Cuarta y quinta. Venga. Venga, que si apretáis pasáis al tercero. Un sprint trail no se corre como un ultra. Aquí no hay horas por delante, hay segundos que cuentan. En un trail largo manda la estrategia y la resistencia. En un sprint trail manda la intensidad. Cada subida y bajada se corren casi al límite. Kilómetro 3,200. Estamos ya de bajada. Muy sencilla, bajada de asfalto. ¿Es tu primer trail? ¿Cómo te llamas? Julián. Vale, Julián. Pues ya sabes, cuidado con esto que vicia mucho, ¿eh? Qué bonita toma. Vamos, que tenemos ya el avituallamiento. Kilómetro 4, avituallamiento. Venga. Tras el avituallamiento, volvemos a subir corriendo. En un sprint trail todo pasa muy deprisa, no hay margen para errores, ni para recuperar. Cada tramo cuenta, y el cuerpo va al límite desde los primeros minutos. Aquí el pulso no baja, las piernas arden, te falta la respiración, y la cabeza puede ser tu aliada o tu peor enemiga, porque al final, en este tipo de carreras, todo se decide en la mente antes que en las piernas. ¿Cómo se notan los efectos de la Dana, eh? Me parece. La orografía está todo cambiado. Todo. No tiene nada que ver. Buñol tiene mucha historia. Por estas montañas pasaron los primeros pobladores hace miles de años. Restos del Paleolítico, cerámicas iberas y vestigios romanos que todavía se conservan en el valle. Durante siglos fue un paso natural entre el interior y la costa, y su castillo vigilaba este corredor de piedra y agua. Pero nada permanece igual. La Dana de 2024 lo cambió todo, el terreno, los senderos, incluso el color de la tierra. Correr hoy aquí es hacerlo sobre un paisaje nuevo, uno que se ha rehecho, igual que nosotros. Llévalo la mano, aunque sea. Sí, ya, nos llevaban las millones y me cayó. Muy bien. A ver qué. Igualmente. Kilómetro 6,25. Una cuesta técnica. Las subidas también se entrenan. No se trata de tirar solo de cuádriceps, sino de implicar toda la cadena posterior, glúteos, isquios y cadera. Cuanto mejor trabajes esa fuerza y sepas activarlas, más ligeras serán las piernas al bajar. En las pendientes duras, la técnica marca la diferencia. Bueno, un trail que sorprende. Al principio digo, madre mía, todo esto es corredero. Pero no, se ha transformado en toda una aventura y algunas partes bastante técnicas. Kilómetro 7,800, segundo avituallamiento. Venga. Kilómetro 8,5 y esto ya empieza a bajar. Vamos a quitar ya los palos. Buñol es así, un pueblo con historia y carácter, conocido por la tomatina, sí, pero también por su montaña y por esta carrera que hoy celebra su 10º aniversario. Situada en el interior de Valencia, en pleno corazón de la Hoya, Buñol combina su pasado industrial y trabajador, con una tradición musical centenaria, en la que 2 bandas históricas cada verano llenan el pueblo de sonido en el famoso Mano a Mano. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con tus amigos y compañeros. Buñol cuenta con un castillo, una fortaleza que domina el valle desde hace más de 1000 años. Su origen es musulmán del siglo XI
aunque luego pasó a manos cristianas. Está dividido en dos recintos, uno interior donde vivían los señores y otro exterior donde se refugiaba el pueblo. Entre sus muros nació una de las leyendas más antiguas de la comarca. Cuentan que una dama mora se enamoró de un caballero cristiano cautivo. Su amor era imposible, y antes de que él partiera, ella arrojó su anillo al pozo del castillo diciendo que solo lo volvería a llevar cuando el destino los uniera en paz. Años después, tras una fuerte tormenta, las aguas del pozo desbordaron hasta la fuente de San Luis, donde apareció un anillo dorado. Desde entonces, esa fuente nunca se ha secado. Quiero dar las gracias a la organización, al público que se acercó a animar y al resto de corredores. Cruzo la meta tras 12 kilómetros y medio y 530 metros positivos, en un tiempo total de 1 hora y 35 minutos. Puesto 95 de 400, 34º de mi categoría. Y entre todos, mi compañero de trabajo, Mario, 8º de la general y 3º de su grupo. Grande, enhorabuena. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.